Mis charlas con Genom capítulo 13. Me gustaría que habláramos ahora de la reencarnación, si no tienes inconveniente. Adelante. ¿Es verdad que, antes de encarnar, decidimos las líneas generales de las principales experiencias que queremos vivir en cada nueva vida? Sí. Cuando el ser humano está desencarnado, su espíritu es más consciente del momento evolutivo en el que se encuentra y del camino que aún le queda por recorrer. Razón por la que, al volver a encarnar, procurará intentar corregir los defectos de personalidad adquiridos en anteriores existencias. Y, al mismo tiempo, intentar compensar actuaciones anteriores con aquellos con los que se ha relacionado en otras vidas, además de cumplir los pactos realizados con otros espíritus que se encuentran todavía pendientes. Y se elige igualmente el marco de actuación, quiero decir si se elige dónde, cuándo y en qué entorno nacer. Sí. Es posible elegir el marco de referencia familiar, social, económica, cultural, etc. De hecho, es el momento en el que también se establecen, como ya dije antes, pactos puntuales con otros espíritus. ¿Y por qué no recordamos nada de eso una vez encarnados? Porque esa información queda registrada solo en la memoria perpetua, ubicada en el subconsciente. Luego todo aquello que venimos a vivir lo hemos predeterminado antes de nacer. Bueno, solo a grandes rasgos. Además, no hay garantía de que, una vez encarnado, se cumpla el plano programa. El cosmos dota a los seres humanos conscientes de una herramienta fundamental para evolucionar, que es el libre albedrío. No existe el determinismo. Por eso se procuran las oportunidades para conocer a aquellos espíritus con quienes se ha pactado y se ponen delante las circunstancias a superar. Pero el resultado final de cómo se viva o se resuelva la experiencia forma parte, siempre, de la decisión y la responsabilidad del propio hombre en cada momento. Lo que no entiendo es cómo todo ese programa se fija en el nuevo ser concebido, porque la configuración física la aportan los padres, no. El ser humano no es, como ya he dicho, un simple cuerpo físico, sino el resultado de la interrelación del físico, el astral, el mental y el espíritu. Pues bien, ya desde el mismo momento de la concepción, el espíritu desencarnado aporta a las células incipientes la energía necesaria para que tengan vida. Aunque el espíritu, como tal, entra por primera vez en el nuevo ser cuando han transcurrido 3 meses desde la fecundación y el riesgo de aborto espontáneo prácticamente ha desaparecido. Luego, a partir de ese momento, efectúa cortos viajes con el fin de ir familiarizándose a todos los niveles, especialmente a nivel físico, con cada célula que conformará su cuerpo, su soporte físico. Pero la incorporación definitiva no se realiza hasta que hay una razonable seguridad de que ese cuerpo va a nacer, lo que ocurre entre las 48 y 72 horas antes del alumbramiento. Como puedes apreciar, existe una gran interrelación entre los dos planos de existencia, el físico y el energético. En realidad, son dos aspectos de la vida que se complementan. Por cierto, existen los espíritus guías o espíritus protectores, como son denominados por algunas culturas, que acompañan a cada ser humano durante cada una de sus encarnaciones. No, aunque sí existen espíritus que, de forma eventual y energéticamente, pueden ayudar al encarnado. Generalmente se trata de familiares o amigos fallecidos en esa encarnación en la anterior, que acuden en algún momento concreto. Pero en ningún caso están siempre al lado del encarnado, entre otras cosas porque en su plan no tienen otras muchas cosas que hacer. Y el ángel de la guarda al que se refiere en tantas tradiciones religiosas, entre ellas la cristiana. Esa es otra cuestión. El ángel de la guarda, en efecto, existe. Ahora bien, se trata de un ser del primer peldaño evolutivo en la quinta dimensión, es decir, un ser 5.1 que ha recuperado ya su identidad andrógina, además de haber trascendido el plano físico y cuya misión es la de energetizar y ayudar a aquellos humanos 4.3 como vosotros a cumplir con su programa de vida, para lo que a veces incluso tiene que intervenir intentando ayudarlos en aquellos acontecimientos extraordinarios no previstos, como en los casos en que peligra su vida. No es correcta, sin embargo, la creencia de que cada ser humano tiene un ángel de la guardia propio. La realidad es que los ángeles de la guardia son designados por grupos de hermanos,
Es decir, que todos los hermanos de una familia tienen el mismo ángel de la guarda, que es designado ya en el momento de la gestación del primero de ellos, si bien comienza a actuar a partir de su nacimiento. Pues no sé, pero eso me plantea varias dudas. Por ejemplo, ¿qué sucede en el caso de los niños nacidos de padres separados, cada uno de los cuales tuviera a su vez hijos de anteriores matrimonios? Bueno, las posibilidades que pueden tener lugar, además de la que planteas, son variadas. Pero para darte una ligera idea, te diré, respondiendo a tu pregunta, que al unirse los hijos de las dos anteriores familias para formar una nueva, uno de los dos ángeles de la guarda cede la custodia al otro y se retira. Con lo que todos los nuevos hermanos, incluidos, por supuesto, los que pudieran nacer fruto del nuevo matrimonio, pasarían a tener el mismo ángel de la guarda. ¿Y si el matrimonio vuelve a separarse? El ángel de la guardia seguiría siendo el mismo para todos los hermanos, salvo que uno de ambos cónyuges se case por tercera vez, en cuyo caso se aplicaría de nuevo lo que te dije antes. Bien, volvamos a la cuestión de la que hablábamos. Si los seres humanos tienen 4 cuerpos, el físico, el astral, el mental y el espiritual o yo interno, ¿quiere ello decir que los seres no encarnados, es decir, los que llamamos desencarnados, tienen 3 cuerpos, astral, mental y espiritual? Ciertamente. ¿Y cómo se van incorporando esos cuerpos al físico? Nada más producirse la fecundación, la cadena genética se construye ya de tal manera que incorpora no solo los aspectos físicos, sino también los astrales y mentales. Pero esa integración es paulatina o se hace de golpe. Por ejemplo, el cuerpo mental, cuando se integra, de forma paulatina. El inconsciente, por ejemplo, se incorpora energéticamente al cuerpo físico a partir del tercer mes de gestación. El subconsciente unas 72 horas antes del alumbramiento, aunque sin estar aún conformado del todo, y el consciente a partir del tercer mes de nacido, desarrollándose hasta los 7 años, en que queda conformado. Ahora bien, el cuerpo mental, como el espiritual, están en planos energéticos, por lo que no pueden ubicarse dentro de un cuerpo físico. Y es que la diferencia de vibración entre ellos es muy grande. Por eso, para realizar la conexión se utilizan reductores vibratorios, a los que están enviando constantemente energía. El principal reductor es el cerebro, que distribuye esta energía al resto del organismo. Para que lo entiendas, es como la luz eléctrica en una vivienda. La central eléctrica no está dentro de la casa, pero esta sí está conectada a ella. Está, pues, fuera de nosotros el cuerpo espiritual. Sí. Y dime, cuando un espíritu va a encarnar, ¿tiene posibilidad de saber con antelación cómo será físicamente en esa vida cuando llegue a ser adulto? Cuando un espíritu va a programar su siguiente vida puede saber el aspecto físico que presumiblemente tendrá a los 30 o 40 años. Y ello porque es aproximadamente esa edad cuando se completa el desarrollo físico, energético y mental. Tenía entendido que el desarrollo físico del ser humano se completaba hacia los 21 años. El físico, sí. Pero la estructura etérica y mental no se completa hasta unos años después. Y como lo que va a ver el encarnante es una proyección energética, es lógico, creo yo, que vea la más armónica. Se dice que, genéticamente, los padres transmiten a sus hijos determinadas características físicas. Algunos aseguran que también transmiten toda la información acumulada durante sus vidas por nuestros antepasados. ¿Qué hay de cierto? Los padres transmiten un 90% del físico, un 50% del astral y solo un 10% de la personalidad. Esto quiere decir que en ese 10% va la carga genética de algunos hábitos y tendencias, pero no la información, que está impresa en el 90% restante. Pero esa información está ubicada en el subconsciente o en la mente, ¿y cómo se manifiesta? Está ubicada en la mente y se manifiesta a través del subconsciente. Está ubicada en la mente y se manifiesta a través del subconsciente. Pues a nuestro nivel de comprensión, cuando menos, resulta difícil asimilar la denominada, entre comillas, justicia divina cuando uno piensa en los casos de determinados niños que, incluso con solo unos pocos meses, nacen ya con una enfermedad irreversible. Es que tú le pones edad al espíritu. Y debes tener en cuenta que el espíritu vive sus experiencias en un espacio-tiempo diferente al de la experiencia física
incluso del correspondiente a la mental. Un solo día de vida con un determinado nivel de experiencia y 9 meses de embarazo pueden hacer aprender muchas cosas a un espíritu y, por supuesto, también puede enseñar mucho a los padres y a la sociedad. Ahora bien, otra cosa es que la constante muerte de miles de niños por falta de alimentos no haga sino patentizar el nivel evolutivo de un planeta. Hay algo que se me escapa. Está demostrado que se puede enseñar al bebé música, idiomas, etc., estando aún dentro del vientre de la madre. ¿Cómo es eso posible si, según me dices, en los primeros meses no se han incorporado aún ni el subconsciente ni el consciente? El ritmo, la armonía de la música y las áreas del lenguaje que tienen que ver con el sonido y el ritmo están ubicadas inicialmente en el inconsciente. Lo que hace el consciente posteriormente es desarrollarlas. Entonces, las experiencias traumáticas que tiene el bebé en el vientre solo quedan impresas como traumas en el nivel inconsciente. ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo las incorpora el consciente? A través de la elección de situaciones como la pareja, los amigos, el trabajo o las aficiones. Hay que tener en cuenta que las desarmonías por su propia naturaleza son cosas a eliminar, pero no se pueden eliminar si no se manifiestan. En este sentido, el subconsciente incita a buscar las situaciones que patenticen las desarmonías con objeto de que se racionalicen y, a través de ellos, se eliminen. En esto consiste la terapia de los psicoanalistas, por ejemplo. En experiencias de regresión se ha podido comprobar que el feto capta y entiende si es querido o no por sus padres. ¿Cómo es posible recordar eso en regresión si en aquel momento el feto no posee consciente? Quien oye, en realidad, es el espíritu del que va a encarnar, no el feto. Lo que sucede es que en una regresión es posible que la persona bajo hipnosis sintonice con alguno de los momentos en los que el ser encarnante se encuentra reconociendo su nuevo cuerpo. Como ya expliqué antes. Tenemos todos decidida al nacer la fecha de nuestra muerte, o lo que se decide antes de encarnar es solo el tipo de experiencias que uno quiere vivir en cada encarnación. Lo que cada uno hace es marcarse el periodo de vida que necesita para conseguir unos objetivos. Y ese periodo queda impreso en el código genético. Ahora bien, si no lo logras en ese tiempo, a veces se consigue prolongar el plazo, dependiendo del tipo de vida que se ha llevado, aunque no sea más que 4 o 5 años. ¿Y qué ocurre en el caso de las personas que se suicidan? Que vuelven a reencarnar de manera prácticamente inmediata. Pero el hecho del suicidio en sí, ¿cómo es valorado? Para las religiones cristianas, por ejemplo, esa acción supone la comisión de un pecado y, consecuentemente, tiene una valoración ética muy negativa que el suicida tendrá que afrontar en el otro plano. El hombre vive de acuerdo a unas leyes naturales en virtud de las cuales tiende a sobrevivir, a mantener el orden físico y mental, pero, ¿no es cierto que surgen a veces ideas contrarias a ese orden? Pues esas ideas son lo que vosotros llamáis pecados. Y, desde luego, entre ellas la manifestación más visible del anticosmos, o caos, la tenemos en el suicidio. Ahora bien, ¿has pensado que el suicidio no es siempre un acto repentino? Mira, y sé que esto puede resultar fuerte, la mayoría de las muertes que tienen lugar a causa de las enfermedades son, en realidad, suicidios. Porque si sabes que el abuso del alcohol, el tabaco o las drogas, por ejemplo, atentan contra la salud, y su utilización es una agresión que acaba por debilitar al organismo dando lugar a todo tipo de enfermedades. ¿No supone eso que quienes mueren por enfermedad en muchos casos lo que de verdad hacen es suicidarse? Comprendo. Bueno, volvamos a la reencarnación. ¿Qué explicación hay para que algunos niños, durante su infancia, recuerden con tanta facilidad su encarnación anterior? ¿Y por qué eso solo ocurre en algunos casos? Suele ser gente que accede de pronto a esa información y, por alguna razón, generalmente su estado evolutivo, la integra en sus recuerdos. Recordad que todos los 4.4, como norma y a diferencia de los 4.3, recuerdan alguna vida anterior. Así que es posible que algunos 4.3 puedan conseguirlo. ¿O acaso no lo consigue el que se somete a hipnosis regresiva? Pues, ¿por qué no iba a conseguirlo alguien de forma espontánea? Algunas doctrinas, sobre todo últimamente y dentro del budismo,
postulan como posible que un mismo espíritu puede, aunque sea excepcionalmente, encarnarse simultáneamente en varios cuerpos. ¿Es verdad? No, pero ya sabes que cuando se genera el espíritu individualizado, este es doble. Estoy hablando de los andróginos. Todo espíritu individualizado goza de una doble polaridad, masculina y femenina, o sentido de giro espiral distinto. Observad que espiral y espíritu tienen la misma raíz. Luego es cierto, como afirman tantas culturas, que todo espíritu en origen tenía integradas las dos polaridades, masculina y femenina, y hoy está dividido en dos encarnaciones distintas. Ciertamente. Y es verdad también que cada espíritu tiene su propio nombre cósmico, y si es así, ¿a qué corresponde? El nombre cósmico es el identificativo de cada espíritu, por el que puedes encontrar tu registro acásico. Es, al igual que las huellas dactilares, personal y único. Por cierto, que a medida que el espíritu va evolucionando, aumenta el nivel de vibración de su nombre cósmico. ¿Y tienen los andróginos el mismo nombre cósmico? Normalmente sí, aunque puede cambiar la última letra. Es habitual que los andróginos estén encarnados simultáneamente en el tiempo y en lugares geográficos próximos. No hay un patrón fijo, pues cada uno está viviendo sus propias experiencias, que suelen ser complementarias. Por eso no es necesario que cada ser humano viva todas ellas para alcanzar la perfección, porque los andrógenos se trasvasan esas experiencias. ¿Y cuándo se produce ese trasvase? Constantemente, pero de forma natural cuando el consciente se encuentra anulado. A veces, la sensación de que conoces a alguien que no habías visto nunca. Reconocer lugares donde jamás habías estado, incluso vivir situaciones que uno ya creía haber vivido, puede deberse a trasvases de información del andrógino. Esto me hace pensar que, si durante una regresión mediante hipnosis, el paciente revive una vida pasada, podría suceder entonces que lo que realmente crea recordar sea la vida de su andrógino. Puede ser, como consecuencia del trasvase. Hay que tener en cuenta que los trasvases se incorporan como experiencias propias. En ese caso, cuando un terapeuta quiere tratar un trauma que hipotéticamente pertenece a algún acontecimiento de una vida pasada, ¿podría tratarse en realidad de un trauma del andrógino? No es habitual, porque generalmente la información que se trasvasa entre ambos son cosas superadas, no en proceso. ¿Y se puede dar el caso de que dos andróginos encarnados simultáneamente se encuentren y se casen? Sí. Y de hecho sucede en muchas ocasiones. Cada uno de nosotros está hoy encarnado como hombre o como mujer. Dime, ¿nos reencarnamos siempre en el mismo sexo? Generalmente, sí. ¿Y lo habitual es encarnar en un ser de la misma raza o eso es indiferente? Lo habitual es encarnar en el seno de la misma raza. ¿Y si un blanco, por ejemplo, estando desencarnado, quiere encarnar en otra raza? ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo, si lo necesita para su evolución. Pero no suele ocurrir de manera frecuente porque luego puede tener dificultades para sintonizar a nivel mental. ¿Puedo conocer la razón? Es que la trayectoria evolutiva de las diferentes razas tiene orígenes distintos, como ya hemos visto, y eso permanece, fundamentalmente, en el inconsciente colectivo. De tal manera que, en el caso de un blanco que se incorporara al cuerpo de un hombre negro, su inconsciente tendría dificultades para asumir de pronto toda una trayectoria racial que procede, incluso, de planetas distintos. ¿Quiere eso decir que cada raza tiene su propio archivo akáshico? Hablo del inconsciente colectivo, no del consciente, que es quien en realidad determina lo que se registra en los archivos akásicos. En cuanto a la diferente configuración del inconsciente, ello se debe a que originariamente cada uno lo está según su planeta de procedencia. Y aunque entre las razas las diferencias morfológicas son mínimas, hay sin embargo cuestiones de supervivencia que son claramente distintas. Y es ahí, en las reacciones viscerales, donde se encuentran las principales dificultades de adaptación. ¿Y se produce alguna otra complicación? Algunos problemas de adaptación en lo físico, especialmente de tipo circulatorio y hepático. Bien, esta charla no termina aquí, iremos subiendo nuevos capítulos con regularidad. Muchas gracias. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, compartidlo, nos ayudáis mucho. Darle al like
y sobre todo clicar a la campanita, así podréis estar al tanto de todo lo que vamos subiendo.